Queridos hermanos, otro domingo más en que estamos juntos a través de este nuestro canal y la forma en que el Señor soberanamente nos está permitiendo disfrutar de esta comunión donde nos enriquece con su palabra y junto nos permite cumplir con lo que es el deseo de su corazón, hacer memoria de esa obra consumada por nuestro Redentor. Yo quisiera compartir con ustedes algunas verdades que el Espíritu Santo trajo a mi vida y las sacó de una porción de la palabra del Señor en la cual he estado meditando, en la cual he estado reflexionando, y quisiera este domingo y el próximo domingo esas verdades poder ir señalándolas para que, como han sido de tanta bendición para mi vida, puedan serlo para la tuya. Mira, si hay algo de valor inestimable, es ir a la palabra de Dios y prestar atención al contenido de las oraciones allí registradas. Alcanzan un particular relieve el contenido especialmente de las que nos quedaron registradas por parte del apóstol Pablo para los hermanos de distintas iglesias. Y en una de ellas, precisamente, hecha por una iglesia que el apóstol no había fundado, a cuyos miembros él no conocía. Sin embargo, él podía estar bendiciendo su vida a través de la oración. Y tomando entonces este ejemplo y esta consideración de lo que fue el corazón derramado del apóstol en la presencia del Señor, encuentro un recurso inestimable para nosotros, y más aún en este tiempo tan especial que estamos viviendo de pandemia, que no nos permite tener la posibilidad de congregarnos y de ministrarnos en forma personal. Por eso yo quisiera leer toda la porción en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 al versículo 14, nos dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, dice el apóstol, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dios bendiga esta porción y por su Santo Espíritu podamos nosotros tener una meditación provechosa para nuestras vidas y para nuestros corazones. Yo les decía que este ejemplo caló hondo en mi corazón y el Espíritu Santo me hizo ver que a pesar de que uno no pueda estar ministrando en forma personal y directa, como sería el deseo de tu corazón y de mi corazón, poder bendecir en la comunión, en la presencia, en la necesidad que la Grey pueda tener a través de la forma personal de estar juntos, de orar juntos, de ponernos de rodillas, de abrir las Escrituras, de considerar las verdades, los consejos propicios y oportunos. Hay algo, mis hermanos, que podemos hacer. Hoy tenemos medios que Pablo no tenía, con todas las redes y los medios de comunicación que están a nuestro alcance. Esto es una oportunidad que nos permite poder estar en contacto. Y qué hermoso es poder darnos cuenta que yo desde mi hogar
puedo estar bendiciendo a mis hermanos. Puedo estar bendiciendo a los siervos del Señor. No hay barrera, no hay pared, no hay nada que impida que yo pueda entrar a la presencia del Padre y poder utilizar este recurso en que toma intervención nada más ni nada menos que nuestro Dios Todopoderoso, soberano, fiel, ya que Él nos permite acercarnos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, como lo pedía y lo reclamaba el autor de los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 22, y sabiendo, como ya hemos estudiado, que nuestro Dios es un Dios fiel, que cumplirá con cada una de sus palabras y de sus promesas, y que como en su palabra sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice el apóstol Juan allí en 1 Juan 5, versículos 14 y 15, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mis hermanos, es hacer una realidad la promesa de Cristo en forma efectiva, en bendición para tu vida y para la vida de tus hermanos. Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y cómo terminó el Señor allí en San Juan capítulo 15 y versículo 7, dice, y os será hecho. Bendita y preciosa promesa. Por eso yo quisiera comenzar a ver con ustedes en los versículos 9 al 11, principalmente en esta primera parte, tratar de descubrir la esencia de la oración de petición. Es conmovedor poder escuchar la oración que el apóstol hacía por una iglesia que él no conocía, no había establecido. Sin embargo, aquel que seguramente había ganado para Cristo, Epafras, durante su ministerio en Éfeso, era quien había sido utilizado por el Señor como instrumento para llevar el Evangelio a la región del Valle del Río Lico, donde estaba situada la ciudad de Colosas, y no muy distante las unas de las otras, Hierápolis y la Odisea. Uno puede ver que el informe del pastor de aquella región ha sido minucioso, detallado. Él comienza revelando cómo el Evangelio se había difundido y los frutos que había llevado. Miren, podemos ir en este capítulo 1, después de la salutación de Pablo, desde el versículo 3 al versículo 8, nos encontramos que dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, porque en esta carta está asociado Timoteo, el autor es Pablo, pero junto con Pablo estaba Timoteo, por eso dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¡Qué porción maravillosa! El informe había sido completo por parte de este consiervo amado. No había omitido detalle alguno de todo lo bueno, del fruto que el Evangelio había llevado desde que habían oído y conocido, como dice allí en el versículo 6, la gracia de Dios en verdad. Llevaba fruto y crecimiento el desarrollo del Evangelio en medio de aquellos amados. Y qué bueno
es cuando un grupo de cristianos son un motivo de gratitud a Dios. Pablo, Timoteo, desde que recibieron ese informe, cómo la gracia de Dios se había manifestado y no había sido en vano en toda aquella región. Tal vez sorprendido Pablo porque aquel que había ganado para Cristo, Dios lo había hecho un instrumento escogido en sus manos para que la verdad gloriosa del Evangelio pudiera llegar a una región que él no conocía ni se imaginaba. Sin embargo, él puede junto con Timoteo dar gracias, y daba gracias por que esa iglesia había crecido, se había desarrollado espiritualmente de tal manera que se podía destacar la fe en el Señor. Esa fe que los había vinculado con el Señor era una fe que se transmitía en una obediencia que era palpable, en el amor que cada uno se dispensaba con el otro. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es decir, las marcas de la fe, del amor, de la esperanza, que caracterizaron siempre a una iglesia que crece, que madura y se desarrolla dentro de los planes y de los propósitos del Señor. Pero esta iglesia que constituyó un motivo de acción de gracias, y aquel consiervo, ¿no es cierto?, que era un fiel ministro de Cristo. Qué bueno es cuando a un siervo del Señor se lo puede definir de esta manera como Epafra. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Poder decir de los líderes de la ahorita, de los líderes de los de los sados, de los jóvenes, de quienes trabajan entre las mujeres, entre los varones, en los matrimonios, en el apacentamiento de la grey. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ah, mis hermanos, somos colaboradores de Dios y se necesita como única condición ante los ojos de aquel ante quien colaboramos, como Pablo lo dice cuando le escribe a los Corintios, que cada colaborador sea hallado fiel. Epafra era un fiel ministro de Cristo para todos aquellos hermanos del Valle del Río Lico, pero él vino con una carga tremenda en su corazón. Había llegado con una preocupación. ¿Por qué? Porque el enemigo quería hacer en medio de aquel rebaño estrago en la fe de los redimidos y comenzaba a querer meter dentro de la vida de los santos una herejía que pretendía socavar la fe de los creyentes. Por ello Pablo también revela cómo el corazón de Epafra se derramaba en la presencia del Señor por todo ello, cuando él está culminando la carta en el capítulo 4, cuando está extendiendo los saludos personales. Entre los saludos está el versículo 12 del capítulo 4 que dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ejemplo de pastor, ejemplo de pastor. Derramaba su corazón, lo hacía en la presencia de Dios en sus oraciones, rogaba encarecidamente por cada uno de ellos para que pudieran estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería, reclamaba y pedía para cada una de la vida de esos redimidos. Y es así que nadie mejor que su mentor, aquel que lo había ganado para Cristo, que lo había llevado a los pies de su Señor y Salvador, que poder compartir con él todo aquello
que tal vez lo estaba superando en la forma de poder manejar y hacer frente. Y es por eso que va a Pablo allí en su cárcel, en su encarcelamiento, para poder recibir el consejo oportuno, para poder trabajar en medio del rebaño frente al accionar del enemigo. Era una herejía que prometía vida espiritual profunda a través del conocimiento secreto, es decir, que el conocimiento verdadero y elevado para algunos era para los iniciados que estaban por encima de todos los demás y no eran para todos. Es decir, que aquí encontramos una forma primitiva del gnosticismo. Los falsos maestros destruían la fe en Cristo al menoscabar tanto la humanidad como la divinidad de Cristo. Es decir, el día que estudiemos en la iglesia, porque es preciosa esta epístola, vamos a ver minuciosamente y en detalle cada uno de los aspectos de la herejía que se querían meter en Colosas y cómo Pablo la va refutando y va sacando una carta con una cristología y clarificando todos los puntos aberrantes de aquella herejía que estaba queriendo así de esta manera afectar la vida de los creyentes. Por eso Pablo deja bien en claro que Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual, la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Cristo es tanto el Señor del mundo físico como del mundo espiritual. Y la senda a una vida espiritual profunda no es a través de deberes religiosos, de un conocimiento especial o secreto, solo se consigue por medio de una relación clara con el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nada debemos permitir, nada que se interponga entre nosotros y nuestro Salvador. Por eso Pablo toma conocimiento. Y entonces lo primero que hace, el recurso más grande que tiene, es poder, en primer lugar, dar gracias por todo lo bueno que Dios hizo, pero después orar en forma concreta, precisa, con un alto contenido en su intercesión, sabiendo precisamente en cada una de las palabras que escogió y le guió el Espíritu Santo lo que aquellos necesitaban e iba a ser fundamental. Y lo que Pablo pidió por ello, mis hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Y es lo bueno y maravilloso que nosotros también pidamos por nuestros hermanos, porque eso va a traer una bendición de carácter permanente. Lo primero que yo quiero destacar acerca de esta oración es que era una oración perseverante por parte del apóstol. Dice la primera parte del versículo 9, donde comienza, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Por lo cual, es decir, por causa de lo que el apóstol había sabido de los colosenses. Dice, desde el día que lo oímos, se refiere al día cuando Pablo escuchó el informe de labios de Epafras. Dice, no cesamos de orar y de pedir. Tanto el verbo cesar como los adverbios orar y pedir están en el tiempo presente y en una voz media, y esto sugiere una acción continua en la que el sujeto hace algo en beneficio propio y permanente. Pablo, consciente de la situación por la que atravesaban los colosenses, apela al poder de la oración. Y mis hermanos, aquí está una de las claves. La oración tiene que ser perseverante. Más adelante, en el capítulo 4 y en el versículo 2 de la misma epístola, Pablo les iba a decir, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso
para que lo manifieste como debo hablar. Él les decía perseverad en la oración, y el verbo perseverar describía la acción de un ejército que rodeaba a un blanco y no lo dejaba hasta que el objetivo de apoderarse de él se transformara en una realidad. Perseverar en la oración. Por eso, cuando le escribe en el mismo tiempo a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A los colosenses, perseverad en la oración. Y cuando le escribe a los tesalonicenses, allí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5 y esos versículos tan cortos y tan conocidos, el 17 les dice, orad sin cesar, y el 18 le dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que nuestra oración, mis hermanos, no es como a veces pueden ser demasiado rápidas, que ponemos las manitos cuando hay un pedido de oración. La oración tiene no solamente que ponerse las manitos, sino que abrir nuestros corazones, clamar al cielo, pedir, y mis hermanos, hacerlo. Es la idea, no cesamos de orar, de rogar, de pedir por vosotros. Es decir, perseverar. El objetivo es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos pueda oír y conceder lo que le estamos pidiendo. Una oración perseverante. Esa es la característica con la cual nosotros nos podemos bendecir si somos perseverantes en la oración. Si en forma perseverante los padres claman por sus hijos, si los hijos claman por sus padres, si los pastores clamamos por la grey, si la grey clama por sus pastores, si miramos las almas como la miraba Cristo, con compasión, porque era como ovejas que no tenían pastor, y si ponemos en la presencia de Dios aquellos que no conociendo a Cristo, nosotros podamos ser sal y luz para poder bendecir cada una de sus vidas. En segundo lugar, mis hermanos, primero una oración perseverante, pero en segundo lugar lo que notamos es que era una oración específica. Dice la segunda parte del versículo 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dicha frase es una petición para que los colosenses tengan el discernimiento espiritual que resulta de la iluminación, guía y dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Fue una preocupación, una carga que el apóstol tenía por todos los creyentes. Podemos verlo esto allí en la epístola de Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17. Allí el apóstol les está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La oración comienza pidiendo ser colmados con un conocimiento cada vez mayor de la voluntad de Dios. Y esto solo se obtiene como productos de vida que viven en una plena comunión con Dios, donde allí podemos aplicar
el sabio consejo que Santiago, bajo la guía directriz del Espíritu Santo, nos deja cuando allí dice: el hombre sea pronto para oír. En nuestra vida de oración, lo más importante, mis hermanos, es nuestra comunión. Es el diálogo que podamos tener con nuestro Dios a través de la oración y la meditación de su palabra, que traerá a mi vida el consejo de Dios, su voz a mi necesidad, su corrección a mi equivocación, su guía y dirección en mi perplejidad, su sabiduría para sobrellevar la prueba que Él soberanamente ha permitido para bendición de mi vida. No solo es importante que Él nos pueda escuchar. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Él dice: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Es decir, que es importante que abramos nuestros corazones en su presencia. Pero mis hermanos, yo creo que si nosotros hablamos y Él no nos habla, la comunión y la comunicación con nuestro Dios nos establece. Entiendo que mucho más importante para mi vida es que yo lo pueda escuchar, que Él me pueda mostrar cómo su voluntad, que es hecha en los cielos, también puede y debe ser hecha aquí en la tierra, en mi propia vida, en la de mi familia, en la de la iglesia donde nos congregamos. Porque muchas veces sucede que nos encontramos en la realidad de nuestra vida, que nuestra vida de oración es como la que Santiago nos dice también en su epístola, allí en el capítulo 4 y en el versículo 3. Él decía: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tal vez nuestras oraciones en cuanto a las palabras sean correctas, digamos ortodoxa en lo que pedimos, pero nuestro Dios, que como le enseñó a Samuel, no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él conoce la realidad de tu corazón y de mi corazón, como lo entendió Jeremías cuando dice allí en el capítulo 17, en los versículos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y viene la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tal vez en nuestras oraciones no las hacemos con el mismo sentir de Cristo Jesús, quien en su momento de mayor agonía en Getsemaní pudo orar en las palabras que tenemos registradas, por ejemplo, con Mateo, con el evangelista Mateo, dice: Padre mío, si es posible, Mateo 26, 39, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 42 vuelve a decir: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y así oró por tercera vez, de la misma manera que esta última oración. Nuestro Dios, que conoce tu corazón y mi corazón, sabe muchas veces que las palabras no concuerdan con la realidad de tus emociones y de tu sentimiento, con la realidad de mis emociones y de mis sentimientos. Aquí hay un pedido concreto por parte del apóstol en cuanto a su preocupación de que puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Para lo que utiliza para la palabra conocimiento, que era la palabra gnosis,
un vocablo griego epignosis, con lo que se destaca el hecho de que el conocimiento sea completo, pleno, y que ese conocimiento pleno les llegue como producto de la sabiduría, para lo que utiliza el vocablo sofía, que se define como excelencia mental en el sentido más elevado posible. Y de la inteligencia utiliza el vocablo griego sinesis, que significa discernimiento. Tanto la sabiduría como la inteligencia eran en el terreno de lo espiritual. Es decir, que el conocimiento que Dios tendría que darle a los colosenses debía traducirse en cada una de las situaciones o aspectos que fuesen necesarios en su propia vida. La sabiduría espiritual es la sofía que podemos describir como el conocimiento de los primeros principios o de los principios que son necesarios conocer. Y la inteligencia, la sinesis, es lo que los griegos a veces describían como un conocimiento práctico, ya que se refiere a la capacidad para aplicar los primeros principios a cada situación que puede darse en la vida. Así pues, cuando Pablo y Timoteo oran por los colosenses, por esta sabiduría e inteligencia espiritual, están pidiendo que entiendan las grandes verdades reveladas por Dios, que la vida cristiana verdadera ha traído a nuestras vidas, y que sean capaces de aplicar estas verdades a las tareas y a las decisiones de la vida de cada día. Es muy fácil que alguien pueda llegar a hacer un máster en teología y un fracaso en su vida. Puede ser capaz de escribir y hablar sobre las grandes verdades eternas y, sin embargo, carecer enteramente de capacidad para aplicar esas verdades a los asuntos de cada día. El cristiano debe conocer lo que significa las demandas del cristianismo, no en teoría, sino en el quehacer de la vida diaria. Por eso, qué hermoso es poder darnos cuenta de que no solo tiene que ser una oración perseverante, permanente, hasta ver que Dios ha respondido, sino que también es una oración específica. Y qué bueno sería si cada uno de nosotros oramos por estos mismos motivos, para que cada familia que compone la Grey de Lisandro pueda, como aquí lo está diciendo Pablo, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mis hermanos, ¿de cuántos errores nos libraríamos? ¿Cuántas decisiones dejaríamos de lamentar si verdaderamente somos sabios y entendidos? Si hacemos de la oración ese recurso inestimable que nos pone en contacto con nuestro Dios, pero que nos permite no solamente abrirle nuestro corazón en una necesidad concreta y puntual, sino también poder prestar atención a lo que Él, por medio de su palabra, nos quiera comunicar. Y el Espíritu va a traer una porción. El Espíritu va a hacerte descubrir una verdad en un versículo. Vas a descubrir de Él ese principio de carácter permanente que Dios lo ilumina de tal manera que vos ves que eso es lo que está arrojando luz en medio de la oscuridad de aquella decisión que vos tenés que tomar para poder hacer efectiva la voluntad de Dios en tu vida. Por eso el salmista decía, ninguno de cuanto esperaron en ti fueron confundidos. Mis hermanos queridos,
Vamos a seguir considerando algunas verdades más de las características, de los recursos que Pablo pedía para que ellos pudieran, de los propósitos por lo cual él estaba pidiendo esto y de los recursos que Dios le daba para que esos propósitos se pudieran hacer una realidad en su vida, por lo cual él concluye esa oración con la gratitud que tiene que estar presente en la vida de todo redimido cuando sabe a quién clama, a quién pide, con quién vive en comunión, de quién depende, en quién espera y a quién está obedeciendo. Mis hermanos, nos está faltando el arte de poder oír. Nuestro Señor se caracterizó por esta manera de depender del Señor. Ya lo anticipaba Isaías en esa porción tan cristológica en Isaías 54. Dice, Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, pero dice, despertará mañana, tras mañana, despertará mi oído para oír como oyen los sabios. Mis hermanos, nos está faltando esa sabiduría y esa inteligencia de que esa verdad de oír como oye un sabio sea lo que tu vida y mi vida practique a diario, para que lo que Dios nos comunique, nos muestre por su palabra, sea una realidad para nuestra vida. Y qué bueno es que nosotros podamos bendecir a los otros pidiendo cosas tan específicas, de tanta necesidad, de tanta ayuda, de tanta bendición, para que esa vida pueda crecer, fructificar y glorificar el nombre de Dios. Si yo lo pido por ti, tú lo pides por mí. Si el pueblo de Dios pide de esta manera, mis hermanos, no tengo duda de que vamos a ser ricamente bendecidos. Por eso el título que le había puesto a este estudio, a este mensaje, es Bendiciendo a los otros a través de la oración. Que yo pueda bendecirlos desde mi cámara secreta, doblada mis rodillas en lo secreto y clamando al Padre por todos y cada uno de ustedes. Y qué bueno es si lo hacemos los unos por los otros, porque bien también lo decía Santiago, que era tan práctico. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y Pablo no era un teólogo teórico de la oración. Ustedes ven que cada vez que le enseña, dice, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Qué hermoso es poder, mis hermanos, darle el lugar que la oración tiene que tener, valorarla, y saber que a través de ella somos bendecidos y podemos ser de bendición. El domingo que viene seguimos descubriendo algunas verdades preciosas en la oración del apóstol. Dios nos bendiga. Queridos hermanos, llegamos ahora a este momento tan especial para tu corazón y mi corazón, es de poder cumplir con el mandato que el Señor nos dejó, diciendo, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar de estos símbolos del pan y de la copa que nos hablan con tanta elocuencia de esa obra preciosa y perfecta que el Señor Jesús realizó a nuestro favor. El domingo pasado, de esta oración que estamos considerando puntualmente del apóstol, tomábamos prestado el versículo número 12 del capítulo 1 de Colosenses, donde dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Y hoy vamos a poner nuestros ojos en el versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y concluye la oración el apóstol diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esto que el apóstol le está expresando a los colosenses formó parte del diálogo que él tuvo cuando derribado de su cabalgadura, preguntando de qué se trataba aquello, le dijo, Saulo, Saulo, le dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y allí en Hechos 26, donde él detalla todos los hechos de su conversión ante Agripa, la parte final del propósito por el cual el Señor lo enviaba a los gentiles, dice en el versículo 18 de Hechos 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Desde el momento de su conversión, esto que él les transmitía en su oración para que formara parte de la devoción de los colosenses, era la devoción de su vida que lo llevó a entregar su propia vida en cumplimiento de lo que el Señor le había pedido. Mis hermanos, qué bueno es poder tomar de este pan y de esta copa, como decíamos el domingo, con esa actitud de gozo, dando gracias al Padre. ¡Qué relación maravillosa! Ahora nosotros que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, podemos llegar como hijos de Dios, porque Cristo a lo suyo vino. Los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y como veía en la palabra el domingo anterior, ahí en Romanos 8:17, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mi hermano, en este primer día de la semana vamos a pensar que esa realidad que nos tenía alejada de la posibilidad de ser como hijos herederos de Dios por causa de nuestro pecado, fue por el accionar directo de nuestro Dios, que dice que nos libró de la potestad de las tinieblas. Allí estaba tu vida y mi vida, bajo la autoridad, el dominio, el control del pecado. Cristo había dicho, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú y yo éramos esclavos, estábamos bajo un poder, una potestad, una autoridad, en la oscuridad en que nos sumergía las tinieblas de nuestra vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero nosotros, por el accionar de nuestro Dios, a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, fuimos librados de ese dominio, fuimos sacados de esa autoridad y fuimos trasladados, así como cuando una nación se apoderaba tomando y haciendo súbditos a otros. Recuerdan el caso de aquellos del pueblo de Israel que fueron deportados a Babilonia. La palabra griega es la misma, ser trasladado. Hemos sido deportados, hemos sido trasladados de ese reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en forma literal, en el Nuevo Testamento dice al Hijo, al reino del Hijo de su amor. Mi hermano, mi hermana, nosotros cambiamos. Ya no pertenecemos a ese amo que nos tenía esclavizado y junto con él condenados para toda una eternidad. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en este domingo, en este primer día de la semana, vamos a participar con gozo, dando gracias al Padre, porque Él hizo posible que ahora yo sea su hijo. Pero ahora puedo ser su hijo
porque Él me trasladó de ese dominio en que estaba sumergido por el pecado a este reino maravilloso de su amor. Es la experiencia de Mefiboset, de ese lugar tan triste y sombrío, a estar hoy sentados en la mesa del Rey. A Él le vamos a dar la gloria. A Él vamos a bendecir con todo nuestro corazón. A Él le vamos a dar gracias y le vamos a adorar. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a orar entonces por el pan. Padre Celestial, te damos gracias porque en este día podemos pensar en lo que el apóstol nos dice, en esa realidad bendita y gloriosa que cambió nuestra vida para siempre. Tú nos sacaste de la potestad, del dominio, de la autoridad y del control que el pecado y las tinieblas tenía sobre nuestras vidas. Y a través de Jesucristo nos hiciste libre, trasladándonos al reino de tu amado Hijo. No alcanzamos a comprender un amor así porque excede a todo conocimiento. Porque tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo y te damos gracias. Por ello queremos tomar de este pan. Por ello pedimos tu bendición sobre él. Queremos partirlo y participar pensando que para que fuésemos trasladados, aquel que no conoció pecado por nosotros se hacía pecado. Y todas las demandas por causa de nuestros pecados, tu justicia las hacía caer sobre él. Por eso, él fue muerto por nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y este plan nos habla de cuánto él tuvo que sufrir, cuánto tuvo que padecer y cómo tuvo que hacerse pecado por nosotros. Tomamos de él con gratitud, con alabanza, con reconocimiento. Te damos gracias porque nos libraste de la potestad de las tinieblas, porque nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Bendecimos tu nombre y participamos de este pan en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así, queridos hermanos, cada uno desde nuestros hogares tenemos este tiempo de devoción con nuestro amado, participando de este pan que nos habla de su cuerpo. Padre Celestial, también queremos darte gracias, porque para poder sacarnos a donde estábamos esclavizados, tú pagaste un precio. Fuimos trasladados, pero ello costó. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Queremos tomar de esta copa, queremos bendecirla. Queremos recibirla como de tus mismas manos. Sentir por tu palabra que tú nos dices, tomad de él. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y con Juan decimos, la sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado. Gracias porque hemos sido aceptos en el amado. Porque ahora estamos en el reino de tu amado Hijo, bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su amoroso señorío, bajo la bendición de saber que ahora tú eres nuestro Padre
tú cuidas de nosotros. Bendice nuestras vidas, las guías y las conduces. Te ensalzamos, te glorificamos, tomamos de esta copa y lo hacemos pensando en ese precio tan alto e indigno para nosotros que fue necesario que se pague a nuestro favor. Comprado hemos sido por precio. Queremos glorificarte en este día con todo nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos así, mis hermanos, de la copa. Padre, te damos gracias, porque una vez más hemos podido cumplir con este mandato. Un primer día de la semana más se ha gozado nuestro corazón. Y deseamos que esto que hoy tu pueblo ha hecho traiga contentamiento a tu corazón, porque lo hemos hecho en memoria de nuestro Salvador, en memoria de ese Redentor que dejó las glorias, que tomó nuestra forma, que se humilló en la condición de hombre hasta hacerse un siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para hacer posible que quede atrás la potestad de las tinieblas y disfrutemos hoy las bendiciones de este bendito reino en el cual estamos y permanecemos. Bendito seas, glorificado seas, que hoy, Señor, todos tus redimidos en toda la faz de la tierra te glorifiquen, te den gracias y así de esta manera te adoren con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, ese